¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, muy buen día se encuentren todos ustedes pasando. Como cada viernes fin de mes, aquí nos encontramos presentes, pendientes, ya listos para una nueva transmisión de este programa. Yo soy Adolfo Vasconcelos, especialista en Derecho Fiscal, y hoy quiero compartir con ustedes un tema que he venido desarrollando, que he venido elaborando, que sin lugar a dudas es muy amplio, pero que pues bueno, en lo que tenemos de tiempo del programa, no podemos abordar por completo toda esta información. Y me refiero a que quiero platicar con ustedes respecto a lo que es la simbiosis que existe entre las normas de información financiera y el derecho fiscal, ¿de acuerdo? Porque recordemos que en la actualidad y que a partir del 2014, pues entrando en vigor este artículo 69b del Código Fiscal de la Federación en materia de presunciones, pues bueno, las normas de información financiera y la información financiera ha venido a cobrar una relevancia, mucho mayor, una relevancia que, pues bueno, que para los tiempos actuales ya existe un distanciamiento entre lo que vendría siendo ya la información financiera y el peso que tiene la información financiera sobre el derecho fiscal. Es por lo cual el día de hoy he denominado el título del programa que son las NIF, parte del derecho fiscalizador, ¿de acuerdo? Me gustaría compartir con ustedes una breve presentación que he elaborado para que podamos ejemplificar de manera más detallada este tema que sin lugar a dudas para mí, les repito, es algo que pues existe el problema en la actualidad, porque si bien las normas de información financiera regulan la contabilidad, por otra parte también tenemos al fisco regulando la contabilidad, entonces existe una colisión de derechos entre lo que respecta al derecho privado y lo que es el derecho público, ¿de acuerdo? A ver, miren, les voy a compartir la presentación, por favor. Aquí tenemos que son las NIF, NIF parte del derecho fiscal como parte de lo que es la presentación, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a continuar. A mí me gustaría empezar o comenzar esta plática refiriéndome a lo que pues un investigador, valga la redundancia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de lo que es la UNAM, señaló, porque pues para mí fue muy relevante, porque señala que al conocimiento, ¿sí? es una etiqueta que cada quien le da y le imprime al desarrollo de la información, porque entre lo que uno conoce y uno desconoce, la única diferencia que radica pues en la etiqueta que se le imprime es cuánto tiempo le da uno impreso a la investigación sobre la duda, porque pues bueno, no será la misma profundidad de conocimiento de un tema respecto al que tal vez simplemente desarrolló una investigación googleando la duda, al que tal vez le ha impreso un sinfín de tiempo a la duda radicada en cuanto a 2 meses, 3 años, 5 años, parte de su vida profesional. ¿De acuerdo? Es por eso que el conocimiento, este autor, Jorge Alberto González Galván, lo equipara como una etiqueta de características y conceptos, ¿de acuerdo? Que para mí, pues, fue muy importante podérselos comentar. Ahora, otro punto importante, el segundo punto, aquí que les hago el señalamiento, es, pues bueno, proviene de lo que es un libro, ¿sí? De la editorial Pontificia Universidad de la Católica de Perú, respecto a que se ha llegado a inferir que el grado de desarrollo económico de un país, fíjense, este investigador señala algo muy revelador, que pues si lo ponderamos para México, encontraremos una razón por las cuales México se encuentra inmerso en un pobre desarrollo en materia económica, no hablando, por supuesto, del Producto Interno Bruto per cápita, porque como ya lo platicamos en antiguas sesiones, el Producto Interno Bruto per cápita, pues no tiene nada que ver con el desarrollo, porque si bien el Producto Interno Bruto, como bien lo señala diversos autores, el Producto Interno Bruto mide lo que vendría siendo la capacidad de pagos y de recepciones de dinero en cuanto a prestación de bienes o servicios como país, más no ese dinero cómo se ha desarrollado o cómo se ha dispersado en la población. Algo que, le repito, sin lugar a dudas,
al hablar de Producto Interno Bruto per cápita, pues bueno, ahí es un tema muy debatible, que es por lo cual este autor señala que, que el grado de investigación o el nivel de investigación y que cada país le imprime a sus textos legales va en proporción y va a sostener el grado de crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, pues bueno, este autor hace perfectamente el señalamiento de que no basta simplemente con crear leyes, desarrollar leyes, generar lo que es nueva normativa, simplemente por el hecho de generarla, como es en el caso de México. Aquí en el caso de México podemos encontrar un sinfín de normativas, un sinfín de información en cuanto a las legislaciones, ya sea en materia administrativa, en materia penal, en materia fiscal, en la materia que queramos encontrar, existe un sinfín de información, pero no se le ha impreso la respectiva investigación jurídica. Es por lo cual que en lugar de que esta información, pues por lo que respecta jurídica, aliente a lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto, por el contrario, lo desalienta. ¿Por qué? Porque existe incertidumbre en cuanto a la colección de tanta información respecto a lo jurídico, ¿de acuerdo? Entonces yo les invito por favor a que puedan revisar este texto del Fondo Editorial de la Universidad Católica de Perú. Aquí les señalo como parte de la presentación el ISBN. Es una investigación muy interesante porque, les repito, hace la referencia de que la investigación jurídica va en relación al crecimiento del Producto Interno Bruto. Tomando como parámetro, ahorita nos encontramos pues en un bache muy severo, ahorita en lo que estamos a la fecha del día de hoy, que estamos a 28 de agosto del 2020, con una contracción del Producto Interno Bruto del 18%, señalando que el Banco de México inclusive se ha dado a la tarea de pronosticar 3 tipos de escenarios. Un escenario tipo B en cuanto a al crecimiento de México, es decir, con una caída grave, pero con una recuperación prolongada. Otro tipo de escenario con una B profunda, es decir, una caída mucho más grande, que pues bueno, para que sucediera esto tendría que encrudecerse la pandemia, pero pues bueno, nuevamente con un crecimiento repentino o la más, pues por decirlo, la más viable, la más adecuada, que es el respecto al Producto Interno Bruto en forma de U, de una manera paulatina va el decrecimiento del Producto Interno Bruto, pero a su vez va en crecimiento el Producto Interno Bruto de manera sostenida y constante hasta que dentro de un periodo de 2-3 años alcancemos los lamentables niveles que veníamos manejando en México de crecimiento del 2-3% anual, tomando en consideración y como parte fundamental de la premisa que en 2004 el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento del 4.4%, un crecimiento sin lugar a dudas histórico. Este crecimiento del Producto Interno Bruto, pues bueno, ahí tuvo un sinfín de cuestiones que se vieron involucradas que no forman parte de la plática del día de hoy, pero sí importante en relación a lo que les hacía referencia a que, pues bueno, la investigación en materia de investigación jurídica va en proporción al crecimiento del Producto Interno Bruto como nación, no al desarrollo y a la dispersión de este Producto Interno Bruto, ¿de acuerdo? Ahora, aquí les presento otro dato muy relevante, que aquí pues les hago el hincapié en cuanto a la página en donde lo pueden encontrar, donde lo pueden localizar, es el World Justice Project. Este World Justice Project hace una serie de análisis en cuanto a, pues, a lo que viene siendo lo que planteaba el autor anterior, de cómo la investigación jurídica tiene alcances en el Producto Interno Bruto. Si observamos aquí dentro de lo que viene siendo el World Justice Project para México para el 2020, esta información está actualizada hasta junio del 2020, podemos observar cómo en esta parte
¿sí? Que nos señala la posición mundial, México se encuentra en el lugar 104 de 128 países, es decir, en los últimos lugares. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un sinfín de información, pero un sinfín de leyes, pero en lo que es la impartición de justicia nos encontramos en el lugar 104 de 128. Y a nivel regional, aquí de la misma manera nos señala, a nivel regional, nos encontramos en el lugar 26 de 30. Digo, ya sea que lo veamos por la parte mundial o por la parte regional, nos encontramos ubicados en los últimos lugares, sin dejar de tomar en cuenta el porcentaje, el rango de ponderación que hace referencia al rango de ingresos, que se toma en cuenta 42 países con el mismo rango de ingresos de esta posición mundial de 128 países. Entonces, tomando 42 países como parámetro, México se encuentra en el lugar 39. Es decir, estamos ya sea con posición mundial, regional o por nivel de ingresos, México se encuentra ya sea pues para este World Justice Project o para cualquier tipo de indicador, ya sea que querramos buscar tal vez en indicadores de la OCDE, en el Banco Mundial, en otro tipo de indicadores, pues México, para efectos de lo que es la impartición de justicia y, sin lugar a dudas, para la investigación y desarrollo de investigación jurídica, aquí queda muy claro que nos encontramos ubicados como parte de los últimos lugares, que es por lo cual este autor, sin lugar a dudas, yo considero que es muy adecuada su premisa en este libro que les planteaba de Hilario Laizer, de lo que es la Universidad Católica de Perú, que yo los invito a que lo puedan observar, leer en la medida de las posibilidades y entrar a revisar estos indicadores del World Justice Project, muy interesante, y podamos observar cómo no simplemente en 2020, sino en el 2019, 2018, 2017, ha sido constante este tipo de posiciones, ya sea de nivel mundial o regional o por rango de ingresos, que pues bueno, si habláramos de rango de ingresos, tendríamos que estar ubicados en una posición mucho más arriba, porque al ver que nos encontramos en la posición 39 de 42 países con el mismo rango de ingresos, pues bueno, ya estamos hablando de que México, como un país en vías de desarrollo, como se le denominó a partir de 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, porque anterior a 1994, México era considerado como un país tercermundista, porque en 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, pues México fue la primer nación no industrializada que formó parte de la OCDE, que yo considero que esa es parte también y fundamental, por lo cual México se ha hundido en este tipo de indicadores, porque México, al formar parte y al ser admitido a la OCDE, pues se contrae una serie de obligaciones en cuanto a lo que respecta a que la OCDE pues trata o su finalidad es el crecimiento sostenido e igualitario de un conglomerado de naciones, pero no nos podemos poner a la par de naciones como lo viene siendo de primer mundo en cualquier tipo de indicadores que lo querramos ver en materia de desarrollo, en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto, impartición de justicia, investigación, calidad de vida, etcétera, como puede ser Dinamarca, Suiza, Suecia, inclusive en la región Canadá, de acuerdo, Nueva Zelanda, que pues bueno, al ser admitidos en la OCDE, nos ponemos a competir a la par de estos países que, pues bueno, por ejemplo, en materia del plan BEPS, México ha tenido que verse obligado a modificar su legislación fiscal respecto a este plan BEPS, que pues bueno, México no se encuentra preparado para lo que pues viene siendo este tipo de avances tecnológicos, como lo es en la actualidad, que en materia de la que estamos hablando, de la contabilidad para efectos fiscales y financieros, porque tomamos en cuenta que la OCDE cuenta con lo que es un código tributario marco. Este código tributario marco sirve de referencia para que los países miembros tomen en consideración
todo lo que hay dentro de este Código Tributario Marco se ha desarrollado, se ha investigado para que lo adapten a sus legislaciones locales. Algo que, pues bueno, repito, si nos ponemos a la par de tratar de contar con una legislación de país de primer mundo, pero con una economía de un país en vías de desarrollo, eso ocasiona esta colisión entre lo que respecta al derecho privado y público, que es el caso del día de hoy que estamos platicando, que son las SNIF parte del derecho fiscal. ¿Y qué quiero decir con las SNIF parte del derecho fiscal? Aquí, pues bueno, en esta tercera lámina les hago referencia a que tenemos al derecho administrativo en cuanto a lo público y en cuanto a lo privado, ¿de acuerdo? Por lo que respecta al derecho administrativo público, encontramos, sin lugar a dudas, un sinfín de diferentes tipos de derecho, que para el caso que nos ocupa, aquí simplemente vamos a observar el derecho bancario, bursátil, financiero, económico y fiscal, e inclusive en alguna rama del derecho administrativo en materia de seguridad social, ¿de acuerdo? Pero por lo que respecta al derecho administrativo privado, simplemente nos vamos a enfocar en lo que viene siendo la normativa contable, en la normativa contable mexicana, que serían las normas de información financiera, para no abundar en lo que serían las normas internacionales de información financiera, las US GAAP, etcétera. ¿De acuerdo? Porque allá estaremos robusteciendo demasiado la plática del día de hoy, que, pues bueno, tendríamos que entrar en materia de no simplemente hablar del derecho fiscal nacional mexicano, sino de abarcar nuestra plática al derecho fiscal internacional, que pues bueno, no terminaríamos nunca de platicarlo, ¿de acuerdo? Ahora, aquí el punto importante que quiero llegar es que tenemos al derecho administrativo público y privado. El derecho administrativo público, ¿cuál es? Pues al cual todos estamos constreñidos a cumplirlo, ya sea de manera autoaplicativa o heteroaplicativa. La autoridad por sí misma, dentro de su poder de Estado, se encuentra facultado, ¿de acuerdo?, para poder hacernos cumplir y valer, y hacer cumplir, perdón, estas diferentes ramas del derecho administrativo. Repito, público, ya sea de manera heteroaplicativa o autoaplicativa. A diferencia del derecho administrativo privado, que son las normas de información financiera, que nosotros nos obligamos a cumplirlo, de manera pues voluntaria, hasta ciertos puntos y ciertos aspectos, ¿de acuerdo? Porque es en donde empieza ya a existir el desequilibrio en cuanto a que si las normas de información financiera realmente forman parte del derecho privado, investigado por la CINIF, ahorita platicaremos un poquito más de la CINIF y cómo se encuentra conformado, o si las normas de información financiera ya pertenecen al derecho administrativo público de una manera autoaplicativa, pero sin lo que es la regulación adecuada en cuanto a que no existe la normativa específica respecto a que si no lo cumplimos, cuál es el castigo que existe, porque está la premisa de que no hay ley perfecta si no existe un castigo que te haga hacerla valer y cumplir, que es el caso de las normas de información financiera hasta cierto aspecto, porque tomemos en cuenta que el Código Fiscal de la Federación nos hace referencia a llevar contabilidad. Ahora, el Código Fiscal de la Federación nos señala la contabilidad que se integra, cómo se integra, más sin embargo nos hace referencia a que dentro de la contabilidad se incluyen los estados financieros, y los estados financieros emanan de las normas de información financiera. Entonces, de una manera supletoria, las normas de información financiera ya se encuentran inmersas e incluidas en el Código Fiscal de la Federación. Ya hay con un problema de una colisión en cuanto a si pertenecen primero al derecho privado o al derecho público. ¿Estoy obligado a cumplirlas o no estoy obligado a cumplirlas? ¿Qué pasa si dentro de mi contabilidad fiscal, no cuento con estos estados financieros que me señala el Código Fiscal de la Federación? Pues bueno, me puedo hacer, me hago acreedor a algún tipo de multa, porque inclusive la propia declaración anual de impuesto sobre la renta nos
nos obliga a presentar estos dos tipos de indicadores de estados financieros, lo que es el balance general y el estado de resultados, ambos pertenecientes y emanan de las normas de información financiera, porque el Código Fiscal de la Federación, en ninguna parte y en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, no nos hace de referencia a qué son estos estados financieros, qué se entienden por estados financieros, cómo se elaboran, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que aplicar de manera supletoria el derecho administrativo privado, que serían las normas de información financiera, tomando como parámetro dentro de los precedentes, que más adelante platicaremos de distintos precedentes, se ha señalado y se ha hecho énfasis a que pues la Corte ha planteado que las leyes no son diccionario y no tienen por qué definir concepto por concepto, que hay que incluir y entrar en materia de interpretación jurídica, para lo cual, pues bueno, existe pues podría decirse de cierto modo la ambigüedad y la confusión colectiva sobre a que pues mucho se cree a que las leyes fiscales son rígidas en cuanto a que nos señala lo que nos hace referencia el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que no pueden ser interpretadas lo que se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa o época de pago. Más sin embargo, existe una tesis bien interesante que nos hace referencia a que sí pueden ser interpretadas, más sin embargo, sí hay que cumplir con ciertos parámetros, porque esta tesis hace referencia a que no es lo mismo interpretación a aplicación de la ley, porque nos hace referencia a que la aplicación de la ley irá en función a la interpretación que el intérprete le aplique, derivado de la interpretación jurídica que le aplique. Digo, una tesis bien interesante que yo los invito a que la puedan revisar, que si gustan yo se las puedo compartir con todo gusto. Pasando a lo que es la cuarta lámina, aquí otro autor de la Universidad de Oxford, en su libro de Derecho Administrativo, nos hace referencia muy clara a lo que les platicaba. Ahí, parafraseando a Rafael Martínez Morales, nos señala que la falta de una agrupación contable, fiscal y financiera en un código único se traduce en falta de certeza jurídica. ¿Por qué se traduce en falta de certeza jurídica? Porque vuelvo a lo mismo. ¿Qué tenemos que atender? A las normas de información financiera como marco regulatorio de la técnica contable, o tenemos que atender al Código Fiscal de la Federación, a las leyes fiscales específicas en cuanto al momento de reconocimiento del ingreso, a la forma del registro, al momento del registro, o atender a lo que nos señalan las normas de información financiera respecto al registro contable y su culminación en los estados financieros? Y con la grave ambigüedad respecto a que recordemos que es un delito fiscal el mantener doble contabilidad, mantener dobles registros contables, pero vuelvo a la parte de la declaración anual del impuesto sobre la renta. Existe la conciliación entre el resultado fiscal y contable. Al haber un resultado entre una conciliación fiscal contable, entonces se puede entender de facto que es permitible y completamente adecuado mantener una contabilidad para efectos contables y financieros, porque ahí nos está señalando, a ver, ¿cuál es tu resultado contable? ¿Cuál es tu resultado fiscal? Ahora, por favor, concíliamelos, dime qué le quitas, qué le pones, qué le restas, para que lleguemos al resultado fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, entramos a lo mismo, que la falta de una agrupación contable, fiscal y financiera en un código único se traduce en falta de certeza jurídica. Algo que pasa y sucede en Chile. En Chile, su código tributario chileno hace referencia a que la contabilidad se entenderá a lo que la normativa contable defina, así tal cual. Muy simple, muy llano, pero a la vez muy amplio. ¿Por qué? Porque el derecho público no se entromete en el derecho privado y no genera esta falta y carencia de certidumbre jurídica, porque hace referencia el código chileno
Yo no me voy a meter en cuestiones que no son índole del Estado, porque el Estado no tiene por qué regularlas. Las va a regular la técnica contable, la investigación en materia fiscal, perdón, la investigación en materia financiera y contable, ¿de acuerdo? Más sin embargo, en México no tenemos ese caso. Tenemos el artículo 28 y el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, que nos dice qué es la contabilidad, qué se entiende, inclusive en qué momento se debe de realizar un registro contable, cómo se debe de realizar, y nos metemos en una serie de problemas que se empieza a concatenar esta carencia de certeza jurídica para todo empresario. Ahora bien, platicábamos del derecho público y el derecho privado. El derecho público vamos a encontrar en materia que nos ocupa ahorita para el tema, al derecho fiscal, al crédito público, por supuesto, al monetario, patrimonial y presupuestal. Tomando en cuenta, nos encontramos a días de que el Ejecutivo Federal presente al Congreso la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2021, y pues para lo cual la Secretaría de Hacienda en abril del 2020 ya presentó y ya hizo público los precriterios 2021, que dentro de estos precriterios 2021, híjole, traen un verdadero relajo porque se toma en cuenta que presuntamente va a haber crecimiento del 3.7%, pero el Banco de México señala lo que platicamos hace un momento, y que puede haber tres escenarios, uno en B profunda o en U, todos ellos con resultados recesivos, con un probable crecimiento, decirlo, crecimiento entre comillas, hasta 2, 3 años, cuando vaya saliendo este tipo dependiendo cómo se desarrolle, perdón, la pandemia, y más que nada las políticas públicas, que el Estado tome en cuenta y eche a andar la maquinaria respecto a lo que son efectos fiscales en materia extrafiscal, valga la redundancia, como puede ser el caso de otorgar créditos fiscales a estimular a los restaurantes, a la industria turística, como fue el caso de países argentinos, países sudamericanos, que han optado inclusive por otorgar créditos fiscales respecto a de una materia extrafiscal a los restaurantes, a lo que es la industria turística, otorgándoles ahí créditos fiscales para no ser acreedores al pago del impuesto al valor agregado, inclusive en materia de los que gasten en restaurantes, los que realicen erogaciones en turismo, pues bueno, puedan deducirlo al 100% y no simplemente de manera acotada, como es el caso de México, ¿no? Pero pues bueno, ahora, para no salirme del tema, tenemos al derecho privado. Repito, al derecho privado simplemente nos vamos a enfocar a lo que son las normas de información financiera. Quiero entrar al precedente de lo que es esta parte del derecho privado, en específico las normas de información financiera, porque yo estoy planteando que estas normas de información financiera inclusive pueden llegar a ser fuente del derecho fiscal, tomando en cuenta el derecho fiscal pertenece, aquí lo señala la lámina, al derecho público. Y pues bueno, a ver, lo que es el derecho privado, primeramente cuenta con su antecedente más primigenio, más antiguo, en el derecho romano, en 1753, antes de Cristo, no antes del COVID. AC es antes de Cristo, ¿no? Porque ya está ahí la cuestión que es AC antes del COVID, ¿no? Pero no, es antes de Cristo. ¿Por qué? Porque el derecho privado era considerado en el derecho romano, que era el que regulaba las actividades entre los particulares. No existía tal cual una legislación como la actual conocemos respecto a la diferenciación entre el derecho público y el derecho privado. Es un tema muy amplio, muy, muy grande, lo que respecta al derecho privado desde su antecedente más primigenio en el derecho romano, pero me voy a remitir hasta lo que es el Corpus Juris Civilis en 1527. Ahí habían pasado más de 200 años de desarrollo en cuanto al derecho privado, que pues bueno, este Corpus Juris Civilis
se dividía en 4 secciones. ¿Por qué en 4 secciones? Porque se compilaba, existía mucho derecho privado, privado, que era lo único que estaba ocasionando en la civilización romana, pues era un descontrol en cuanto a que sectores tenían diferentes tipos de normativas derivadas de su desarrollo particular interno. Entonces, el Corpus Ius Civilis, el 1527, vino a agrupar todo lo que viene siendo los códigos, ¿sí? En todos los códigos que existían los agrupó en un solo libro. Lo que es el número 2, el Digesto o Pandectas, que fueron 39 obras de jurisconsultos. Estos jurisconsultos eran más que nada, como su nombre lo señala, los consultores en materia jurídica que tenían libros, literatura respecto al derecho privado. De ahí tenemos las instituciones, por supuesto, muy importantes de Gallo, que estas instituciones de Gallo servían de base y de referencia para que todos aquellos interesados en aprender o en conocer del derecho tendrían que acudir al libro de las instituciones del Corpus Ius Civilis, obviamente esto con antecedentes de la referencia a lo que era el libro de las instituciones de Gallo. Y cuarto, de este Corpus Ius Civilis, se encontraba conformado por las novelas. ¿Cuáles eran estas novelas? Pues más que nada, como hoy las conocemos, como los precedentes, lo conocemos como lo que vendría siendo las tesis, las jurisprudencias, que pues para 1527 a.C. no se le conocía de esa manera, se conocía como las novelas. Ahora, ya tomando en cuenta y tomando como premisa que el derecho privado ha sido fuente para la creación del derecho público, ¿sí? Así de manera muy a bote pronto y muy rápida, me atrevo a pasar a esta nueva lámina donde nos señala que los postulados básicos de las normas de información financiera son el resultado de una serie de procesos que concatenados, ¿sí?, a través de la historia surgen como hechos naturalmente económicos, dando cabida a que la simbiosis del derecho fiscal con el entorno normativo que regula la actividad de los entes económicos como parte de una democracia de la sociedad. ¿Por qué me atrevo a decir como parte de una democracia de la sociedad? Porque, a ver, el 1 de junio del 2004 se crea el CINIF. Bien, antes de la creación de este Consejo de Investigación de Normas de Información Financiera, pues existían ahí, estaba muy disperso lo que era la información financiera, cómo se creaba, quién la desarrollaba, etcétera, etcétera. Sin embargo, a partir del 1 de junio del 2004, al crearse la CINIF, la investigación en materia de normas de información financiera se crea a partir de hechos reales, hechos, por decirlo de cierto modo, al momento, porque tal vez en 2004 no existía la tecnología que hoy existe, que hoy permea en materia inclusive de videollamadas, en materia de comercio electrónico, que no existe, repito, no estaba regulado por las normas de información financiera, que a través de esta CINIF y a través del tiempo ha sido regulado como parte del observar de este organismo. Ahora, al punto importante que quiero y pretendo llegar. Esta CINIF, ¿cómo se encuentra conformado? ¿Quién lo integra? A ver, está integrado por 14 instituciones, 14 entidades, 14 entes, lo que vienen siendo 8 privados y 6 públicos. Aquí el gran dilema es, entonces, si hay 6 instituciones públicas inmersas en lo que es el CINIF, tomando en cuenta el CINIF es el encargado de la investigación y el desarrollo de las normas de información financiera, podría considerarse que las normas de información financiera son un reglamento, son ley y ya se brincaron el proceso legislativo adecuado, o qué tiene que estar haciendo, por ejemplo, aquí lo señalo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, inclusive lo que es el Banco de México
la Bolsa Mexicana de Valores, esa es una entidad privada, o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y desarrollando investigación en materia de normas de información financiera. Como ya les hice referencia e hincapié, estas normas de información financiera ya se encuentran incluidas e elevadas a grado del Código Fiscal de la Federación, con sus matices, por supuesto, en cuanto a lo que vendría siendo, por ejemplo, momento de reconocimiento de un ingreso, momento de gasto, el momento del registro contable, modo de realizar el registro contable, ¿de acuerdo? Es por eso que existe esta colisión, porque en el desarrollo de las normas de información financiera, por otra parte, está inmerso el sector privado, como lo viene siendo, por supuesto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, el Consejo Coordinador Empresarial, ¿sí? La Asociación de Bancos de México, etcétera, etcétera. Entonces estamos creando, hay un mix entre lo privado y lo público, que al final de cuentas está ocasionando una incertidumbre jurídica para la promoción de la creación de fuentes de empleo, crecimiento y desarrollo del Producto Interno Bruto, como lo habíamos comentado, respecto al grado que se le imprime a la investigación en proporción al crecimiento como país y en lo individual. Ahora, esto me lleva a otro parámetro. Lo que pues tomamos en cuenta sería la democracia, porque comúnmente al hablar de democracia todos nos imaginamos, por decirlo así, o nos llega a la mente de que democracia tiene que ver simplemente con lo que nos señala el diccionario de la Real Academia Española, respecto a que simplemente la democracia es una forma de gobierno o de poder político. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo nos vamos a gobernar? Si a través de elecciones, si a través de parlamento, ¿cómo va a ser nuestro gobierno? Pero no, el concepto de democracia no es un concepto jurídico indeterminado. El concepto de democracia es un concepto jurídico determinado al grado de que se encuentra señalado de manera específica en la Constitución. ¿En dónde lo podemos encontrar? En el artículo 3, párrafo 12, inciso 2, fracción A de la Constitución. Ahí es muy, muy, muy claro respecto a lo que es la democracia y nos señala, palabras más, palabras menos, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que entonces la democracia no es nada más simplemente cruzar una boleta e introducirlo en una urna. No, sino que la democracia, que es la función primordial del Estado, es el mejoramiento de tres factores: económico, social y cultural del pueblo, que para el caso que nos ocupa la plática del día de hoy, simplemente hablaremos del concepto de la democracia enfocado al constante mejoramiento económico, dejando un poco de lado lo social y cultural. ¿De acuerdo? Ahora, como parte de la democracia y el constante mejoramiento económico, encontramos como eje principal al Sistema Nacional de Planeación Democrática de México, conformado principalmente por el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo es presentado por el Ejecutivo al Congreso, entrado en funciones. ¿Para qué? Para que el Congreso pueda observar y visualizar cuál será la línea y el cauce que tomará el Ejecutivo respecto a que hará valer y cumplir el Estado democrático respecto al mejoramiento económico, social y cultural. ¿De acuerdo? Entonces, repito, nosotros nos enfocaremos a lo que respecta al mejoramiento económico como parte de una democracia inserto en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿De acuerdo? Ahora, tomando como parámetro, simplemente vamos a hablar de lo que es el término de económico dentro de un marco democrático. El artículo 25 de la Constitución es el eje principal y fundamental de la democracia económica del país, de todo México, porque nos señala que la Rectoría del Desarrollo Nacional, ¿sí?, para garantizar que sea integral y sustentable, el Estado deberá de promover el crecimiento, la inversión y por de facto la creación de empleos. ¿Esto cómo se desarrollará y cómo se llevará a cabo?
Pues bueno, aquí, sin lugar a dudas, surge el problema principal. Yo me di a la tarea de presentar a través de transparencia una consulta respecto, preguntando de cómo está llevando a cabo el Estado o encauzando este tipo pues de la rectoría respecto al crecimiento económico y promover la inversión y la creación de fuentes de empleo. La respuesta de transparencia fue de que no se cuenta con información. Le pregunté de manera precisa y concreta simplemente a la Secretaría de Hacienda, pues a la Secretaría de la Función Pública para ver si tenía algo por ahí, y a la Secretaría de Gobernación. A las tres me señalaron que no se contaba con información al respecto. Ahora, este artículo 25, como parte de lo que vendría siendo la democracia económica, pues sin lugar a dudas podríamos estar en la posibilidad de poder exigirlo al Estado. Sin embargo, desafortunadamente existe el precedente a que el particular no puede exigir a través de ninguna vía el Estado promueva el crecimiento económico, la inversión y la creación de empleos, sino que simplemente es una facultad discrecional del Estado a través de las políticas públicas de poder implementarlas y llevarlas a cabo. Es decir, dicho de otras palabras, pues te aguantas particular, porque así lo dice el precedente, ¿no? Ahora, este artículo 25, repito, como eje fundamental y principal de la democracia económica como nación. Posteriormente, encontramos el artículo 20 de la ley de planeación, perdón, muy importante, ley secundaria, por decirlo de cierto modo, del Plan Nacional de Desarrollo. Por supuesto, no es una ley secundaria pero sí concatenado al Plan Nacional de Desarrollo, porque nos señala este artículo 20 que en el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática, tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales, así tal cual nos lo dice la Ley de Planeación en el artículo 20. ¿Qué quiere decir? Que entonces el Estado, para poder hacer valer y cumplir este artículo 25 constitucional en correlación al Plan Nacional de Desarrollo, deberá de tener pues una serie de comunicación con los diversos grupos sociales, ¿de acuerdo? En materia económica, ¿cuáles podrían ser los más relevantes en materia económica? Pues por supuesto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y los 60 colegios que lo agrupan, y el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, que de la misma manera me di a la tarea de presentar una consulta a través de transparencia respecto a cuál ha sido la participación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas dentro de este Sistema Nacional de Planeación Democrática, y la consulta fue de que no se cuenta con antecedente alguno. Entonces, este artículo 20 viene valiendo para dos cosas, porque no ha habido una participación del particular en lo que viene siendo el Estado, pero más, sin embargo, sí existe una intromisión en cuanto a la investigación y creación y desarrollo de las normas de información financiera del Estado en el CINIF, ¿de acuerdo? Y pues bueno, aquí simplemente para concluir esta parte, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del entonces presidente Enrique Peña Nieto, se señala de manera muy clara y contundente que la capacidad del Estado mexicano para atender las necesidades más urgentes de la población, incluyendo salud, educación, investigación y desarrollo e infraestructura, es limitada. ¿Qué quiere decir que es limitada? Que entonces, como no hay recursos, ¿sale? No hay recursos para la investigación y desarrollo y educación, pues el Estado va a hacer lo que pueda con lo poquito que tiene. Más sin embargo, entonces, de esta manera, las normas de información financiera surgen como una herramienta democrática. ¿Por qué me refiero a ellas como una herramienta democrática? Porque dentro del contexto de que ya planteamos que la democracia incluye al concepto de la economía, y como las normas de información financiera ya se encuentran inmersas en lo que es la legislación fiscal, entonces se puede considerar que son una herramienta democrática para el preparador de reportes económicos, es decir, para el particular, existiendo la ambigüedad respecto a si pertenecen y son obligatorias
¿cómo decirlo? De alguna manera, si es obligatorio su cumplimiento o no es obligatorio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, las normas de información financiera puede ser y que ya en la actualidad tengan una transgiversión en cuanto a su finalidad, porque actualmente para el fisco las normas de información financiera son el pilar para la supervisión, fiscalización e investigación en temas de competencia de la prevención y erradicación de delitos fiscales y financieros, más no para lo que vendría siendo su principal finalidad, que es la preparación de estados financieros, es decir, la elaboración del registro contable y su culminación en los estados financieros para la adecuada toma de decisiones, la creación de fuentes de empleo y el crecimiento del país a través de la captación de capitales sin existir lo que vendría siendo la incertidumbre jurídica planteada, ¿de acuerdo? Ahora, finalmente, quiero pasar a lo que viene siendo respecto a una serie de precedentes, una serie de tesis que sin lugar a dudas son pues alarmantes hasta cierto punto, porque se contraponen entre sí y las normas de información financiera servirían como base para efectos de poder desvirtuar ciertas características de ya sea delitos fiscales, delitos financieros. Y me quiero referir primeramente a lo que nos refiere el artículo 20 de la Constitución, ya sea en el apartado A o en el apartado B, respecto a la presunción de inocencia y a quien compete lo que es pues demostrar la culpabilidad. ¿De acuerdo? Este artículo 20 nos señala que existe presunción de inocencia y al que le compete probar cualquier tipo de prueba, pues es a la parte acusadora. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que sucede para efectos fiscales? Para efectos fiscales es completamente al revés. La presunción de inocencia, implícita en lo que es en la Constitución, esta jurisprudencia nos hace referencia, por supuesto, y a todas luces, lo que la Constitución nos dice, que el Ministerio Público es el que debe de probar e investigar el delito y la culpabilidad del imputado, tomando en cuenta, por supuesto, que para efectos fiscales, por analogía, el que le compete investigar sería la Secretaría del Servicio de Administración Tributario, antes de presentar algún tipo de denuncia o de querella, que sirviera de elemento al Ministerio Público o a la Procuraduría Fiscal, por supuesto, para efectos de llevar a cabo las investigaciones, pero este no es el caso. El caso que nos ocupa es este otro antecedente que les presento respecto a que para efectos fiscales, nos señala este precedente, para efectos fiscales no existe la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque nos dice, a ver, una cosa es la presunción de inocencia para efectos fiscales y otra cosa es la presunción de inocencia para efectos para efectos penales. ¿Por qué? Porque esta jurisprudencia nos señala, a ver, para efectos penales, está bien, estamos persiguiendo un delito. Más sin embargo, para efectos fiscales no se está persiguiendo un delito, sino simplemente se está buscando hacer valer y cumplir lo respectivo al artículo 31, fracción cuarta, por lo que respecta a que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público. Bien, entonces aquí tenemos el precedente que en primera instancia, para efectos fiscales, no existe la presunción de inocencia. Posterior, ¿qué es lo que sucede? Vamos a la 2. De la misma manera, nos dice que el artículo 69b, bien, no contraviene al principio de presunción de inocencia. Tomando como parámetro el artículo 69b, parte de un hecho desconocido a un hecho conocido. ¿Qué quiere decir? Simplemente la autoridad está en posibilidades de poder presumir y al poder presumir, la carga de la prueba está en el particular.
y radica y recae en el particular. Entonces, el particular, ¿cómo la va a demostrar dónde radica la prueba? Por supuesto, principal y primordialmente en los registros contables, en los libros contables elaborados a través de la técnica de las normas de información financiera. Un segundo parámetro donde claramente las normas de información financiera ya se encuentran inmersas en lo que es el derecho fiscal en materia de erradicación y prevención de delitos fiscales o inclusive financieros respecto a lo que se refiere el artículo 69b como elemento probatorio. Posterior, tenemos este otro precedente, también muy interesante, derivado del artículo 400 bis del Código Penal Federal, sobre lo que es el dinero, recursos de procedencia ilícita, porque este precedente nos señala que basta con que no se demuestre la legal procedencia de los bienes y que existan indicios fundados de su dudosa procedencia para que la autoridad pueda decir este dinero proviene de recursos de procedencia ilícita. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si los registros contables o los libros contables no cuentan con un marco de referencia adecuado, no están elaborados de manera adecuada, entonces la autoridad simplemente podrá considerar que tiene indicios fundados para la dudosa procedencia del origen y de los recursos y aplicación de estos recursos de procedencia ilícita. Más sin embargo, si los estados financieros, si la información financiera, si los libros contables se encuentran elaborados de manera adecuada, estos servirán de elementos probatorios para que la autoridad pueda contar con los elementos necesarios para demostrarles la legal procedencia de los bienes, no simplemente en materia fiscal, sino en materia financiera y prevención de delitos financieros, como es el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Ahora, aquí tenemos otra tesis que se contrapone a lo que es las otras dos tesis anteriores respecto a la presunción de inocencia en materia penal. Esta tesis que nos señala, esta tesis no es una tesis de la Suprema Corte, esta tesis es un precedente de los tribunales administrativos que nos señala que la presunción de inocencia sí existe para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque la tesis plantea de que hay una similitud en cuanto al derecho penal y al derecho administrativo, y entonces, por analogía, se debe de aplicar a ambas. ¿Y cuál es el punto importante aquí al que quiero llegar? Que entonces, repito, la información consagrada en los estados financieros servirá ya sea para presumir la inocencia o para que la autoridad le sirva de elemento para presumir la culpabilidad. Y bueno, ya finalmente para concluir, quiero platicarles sobre las presunciones en materia tributaria. Pues bueno, estas simplemente sirven para erradicar lo que es la elusión fiscal, el fraude y el lavado de dinero, partiendo de un hecho conocido hacia un hecho desconocido. ¿Por qué? Porque aquí la tesis muy importante que les estoy planteando, sí, aquí nos hace referencia a que pues tiene que haber una correlación entre la realidad jurídica y la realidad económica, algo que ya encontramos para 2020 plasmado en el Código Fiscal de la Federación respecto a lo que vendría siendo la sustancia, la razón de negocios, la materialidad, la sustancia del negocio como parte del artículo 5 y la materialidad en el 69b. Todos estos concatenados que les comentaba, esto es un tema muy amplio, como parte de los postulados básicos. Y simplemente, ahorita, de manera somera, la sustancia económica como parte de los postulados básicos, donde debe de prevalecer la forma de la operación sobre su forma jurídica, viene a contraponerse en muchas ocasiones a la realidad económica planteada en el artículo 69b o inclusive en el nuevo artículo 5 del Código Fiscal de la Federación respecto a la nueva forma en que la autoridad se encuentra facultada
para poder modificar toda la base tributaria, tomando como parámetro que algunos elementos pueden estar tomados de más, algún registro puede estar hecho de más con una finalidad de erosionar la base. Todo esto a través de los estados financieros puede ser plenamente y será plenamente demostrable, esperando que salga por ahí algún tipo de precedente, porque tomando como parámetro este 2020 es el primer año de su aplicación de este artículo 5 del código y pues bueno, todavía no ha dado tiempo y no se ha citado el precedente necesario para que exista algún tipo de, de información en los tribunales, ¿de acuerdo? Y ya para concluir nuestra plática del día de hoy, quiero por favor plantearles 5 preguntas para que pues se las puedan ustedes hacer ahí en la comodidad de su hogar, de su oficina, para que en la medida de lo posible esta investigación la podamos ir robusteciendo de manera conjunta. Y me refiero, punto número 1, si existe una responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Tomando en cuenta que existe la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado respecto a las presunciones en materia fiscal, y me refiero igual al artículo 5A del Código o al artículo 69 del Código, simplemente por ser muy somero, ¿no? 2, si es que trae como consecuencia que el actuar, que exista un actuar inconstitucional, pero legal a la vez, respecto a lo que les comentaba, que si las normas de información financiera ya implícitas como parte del Código Fiscal de la Federación, dentro y principalmente como fuente para la prevención y erradicación de delitos fiscales y financieros, o igual como parte del artículo 28 y 33 del reglamento, 28 del Código y 33 del reglamento sobre, qué es, para qué sirven los estados financieros, cuál es su finalidad, lo que es la colisión que existe entre el registro contable. 3, si la contabilidad elaborada conforme a un marco de referencia contablemente aceptado servirá de sustento jurídico. Entonces, si una contabilidad elaborada conforme a las NIF sirve de sustento jurídico, como lo planteamos anteriormente, pues ya se encuentran vinculadas, ¿no? Ya se encuentran vinculadas el derecho público y el derecho privado, y entonces esto ya se convirtió en un verdadero desastre. 4, ¿en qué momento y cómo deben de reconocerse las transacciones y transformaciones internas de una entidad conforme a las normas de información financiera o conforme a lo que viene siendo las leyes fiscales específicas? Esta colisión, vuelvo a recalcar, surgen a partir de la intromisión de la regulación y de la técnica contable del Estado y de los particulares con finalidades distintas. Y 5, para concluir, ¿qué pasa con la conciliación fiscal contable? ¿Es un delito mantener doble contabilidad o ya simplemente ha habido un tipo de aceptación tácita por parte de los tribunales y la autoridad de una manera analógica o análoga, respecto a que como la contabilidad ya sirve y sirve de base para efectos de hacer cumplir y de demostrar cierto tipo de cuestiones respecto a la sustancia de negocios, razón de negocios o de materia supletoria respecto al artículo 33 del reglamento del código, pues bueno, entonces ya qué pasa con mantener doble contabilidad y con la conciliación fiscal contable, ¿no? Les repito, este es un tema bien interesante a mi parecer, muy amplio, que yo continuaré investigando, me comprometo a compartírselos. Y pues bueno, por mi parte, eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por estar en esta plática del día de hoy. Recuerden, yo soy Adolfo Vasconcelos Pérez, especialista en Derecho Fiscal, asesor de negocios. Me pueden encontrar en mi correo electrónico como cp.adolfovasconcelos@gmail.com o en redes sociales como Adolfo Vasconcelos Pérez, donde siempre
muy a menudo me encuentro compartiendo información relevante en materia fiscal, financiera, económica, relacionadas a las diversas industrias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.